Estamos con Emilia Storani para hablar de fútbol femenino. Emi, buen día, ¿cómo estás? Nuevamente el fútbol femenino está dando mucho que debatir. Así es, Dani, fútbol femenino, pero nos vamos directamente a hablar de España porque ha habido distintas repercusiones, lo han visto seguramente en las redes sociales sobre todo. Las jugadoras de fútbol del seleccionado español salieron campeonas del Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023 y como vemos en pantalla lo que sucedió trajo de qué hablar porque hubo un beso sin consentimiento por parte del presidente de la Federación Española, hablamos de Luis Rubiales, a una de las jugadoras, Jennifer Hermoso, como vemos en pantalla. Vamos a hablar no de ese hecho que pasó, que lo pudieron ver en distintos lugares, sino más bien de lo que pasó después. Por un lado, la FIFA decidió suspender provisionalmente durante 90 días al presidente de la Federación Española de Fútbol tras esta situación, porque reconoció que hubo una situación no consentida, un beso sin consentimiento por parte de la jugadora, así que quedó excluido de todas las actividades durante 90 días, hablamos de actividades deportivas. Posterior a eso, Luis Rubiales, el presidente de la federación, salió a defenderse en una conferencia de prensa donde también citó a su familia ante toda la dirigencia del fútbol español y dijo que el beso fue consentido, que fue una situación emotiva y de mutuo acuerdo. Posterior a eso, la jugadora Jennifer Hermoso desmintió lo que había manifestado Rubiales en esa conferencia de prensa y dijo que se sintió vulnerable y víctima de una agresión machista. Pero los dichos de la jugadora Jennifer Hermoso no fueron solo para el presidente de la Federación Española, sino también para toda la dirigencia de esa Federación Española que luego comenzó a someterse a una investigación porque comenzó en la Fiscalía de Audiencia Nacional a ver y a indagar para poder investigar por un caso de agresión sexual, así lo tienen tipificado en España. Las jugadoras de fútbol también salieron a hablar de este tema, quienes vieron ese beso no consentido y salieron a respaldar a las jugadoras, pero no solo el plantel de las 23 jugadoras del seleccionado español, sino también 58 colegas más, incluso dirigentes argentinos, hoy actualmente radicados en España, salieron a respaldar los dichos y de la víctima, en este caso Jennifer Hermoso, quien manifestó que no hubo consentimiento. Pero de acá lo importante y lo que nos importa hablar aquí en Noticias 12, más allá del beso no consentido, hablar de esta agresión sexual y de este acoso por parte de la dirigencia del fútbol. Ya hemos hablado en otras oportunidades de situaciones que se dan en torno al fútbol femenino, ¿no? Hemos hablado en algún momento de lo que ha costado que las jugadoras de fútbol logren la profesionalización del deporte, que logren igual remuneración que en el ámbito del fútbol masculino, aunque todavía no se han llegado a reducir esas brechas de desigualdad de género, pero sí ha costado muchísimo. Y esto no pasó solo en Argentina, sino que también pasó en España. Pero nos parece importante destacar algunas conductas o algunas acciones y algunas reflexiones en torno a esto. Por un lado, es una conducta que responde a lógicas machistas y patriarcales, que forman parte del disciplinamiento que se da en el fútbol, en este caso, pero también puede ser en cualquier deporte, hacia las mujeres. ¿Sí? Un beso no consentido y después manifestar que fue un beso total de común acuerdo, eso sin dudas opacó la victoria y los festejos del seleccionado español, que con muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo llegó al campeonato mundial, logró quedarse con esta victoria. Y después también lo que sucedió días después, ¿no? Esto fue el 20 de agosto, el 25 a la conferencia de Rubiales y posterior a eso la grieta que se produjo en el país. Hubo distintas manifestaciones por parte de organizaciones sociales, políticas, pero también estuvo la contracara de los sectores quizás más conservadores que respaldan las palabras de Rubiales. Esta grieta que se formó en relación a si el reconocimiento o no del consentimiento en este beso que fue en el medio de los festejos, da también una reflexión aparte, hay que hacer un párrafo aparte
para entender que es necesario seguir debatiendo y rediscutiendo las formas en las que se dan el acoso sexual y las situaciones y las actitudes que normalizamos las mujeres para poder llegar o para poder formar parte de un plantel de estas características, para poder ser protagonistas, si se quiere, de la historia. En este caso hablamos de la historia de España. Y otra de las reflexiones que se desprenden y que es importante resaltar ante esta situación es que en los últimos días se comenzó a hacer foco más bien en las actitudes y en las acciones de la jugadora Jennifer Hermoso, y se empezó a hacer hincapié en lo que pasó después, en cómo actuó la jugadora. Bueno, acá hay que mencionar y es importante destacar que no importa lo que pasó antes o después de esa situación, lo que hizo o no hizo, dijo o dejó de decir la jugadora. Un beso sin consentimiento es una acción es una agresión sexual y está considerado así en nuestro país, en España y por supuesto en distintas partes del mundo. Y por último, el beso, en este caso, esa acción es un disparador. ¿Sí? Esto, como para cerrar, es un disparador y como para también quedarnos pensando en esta situación que, como decía Daniela, dejó muchísimo que hablar. El beso es un disparador para poder hablar de todas las agresiones sexuales y de acoso y abuso de poder, incluso que han sufrido las jugadoras de fútbol, en España en este caso. Recordemos que en 2015 el nuevo DT es Jorge Vilda a partir del año 2015, y a fines del año pasado renunció un plantel de las famosas 15. Las 15 se les llamó en los distintos medios de comunicación porque fueron 15 jugadoras que empezaron a visibilizar los abusos de poder que vivían por parte de la dirigencia del fútbol, abusos o situaciones que el fútbol masculino no se viven, como por ejemplo, como para mencionar, había dinámicas de control excesivo en las habitaciones, no les dejaban cerrar las habitaciones y es más, les pedían que haya un permiso exclusivo para entrenadores y técnicos del plantel. Entonces empezaron a quejarse, si se quiere, de esta situación que estaban viviendo, ni hablar de la remuneración económica que recibían en relación al seleccionado masculino, y esas 15 se quedaron afuera del seleccionado español. Solo 3 llegaron a formar parte del plantel. Bueno, este beso habla un poco del hartazgo que están viviendo las jugadoras en el fútbol, en el seleccionado español. Vamos, por supuesto, a ver cómo continúa. Lo importante es hablar en primera instancia de la necesidad del consentimiento y de la necesidad de empezar a reproducir lógicas que no tengan que ver tanto con el machismo, sino más bien con el respeto hacia las mujeres. Lo destacable en este caso, Emi, es que en otros tiempos esto hubiera pasado de largo y ahora es algo que no pasa, que se reflexiona, que se pone una palabra, una discusión, un debate, así que está bueno que podamos hablarlo. Así es, vamos a continuar con esto.